En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro fue proclamado oficialmente ayer como ganador de las elecciones del domingo pasado, en medio de denuncias de irregularidades planteadas por la oposición y una presión internacional creciente para que haya transparencia con respecto al recuento de los votos. Según informó ayer el Consejo Nacional Electoral de línea oficialista, Maduro fue electo para un tercer mandato de 6 años por un 51% de los votos frente a 44% del candidato opositor Edmundo González. En algunos puntos de Caracas, la policía reprimió manifestaciones en las que se protestaba contra la reelección de Maduro. En el acto donde fue proclamado vencedor, el líder chavista aseguró que lo que está ocurriendo es un intento de imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Hoy están ensayando los primeros pasos fracasados para desestabilizar a Venezuela y para imponerle otra vez un manto de agresiones y de daño a Venezuela. No es nuevo, el gobierno ha acusado a la oposición de intentar la desestabilización del país a través de la violencia. Ahora, incluso el presidente del Consejo Nacional Electoral denunció un supuesto hackeo del sistema de comunicación del sistema electoral para adulterar los resultados y el fiscal general vinculó concretamente a la dirigente Marina Corina Machado con esa maniobra que estaba esgrimiéndose. La oposición formalmente no ha llamado a protestas hasta ahora. Ayer de tarde, Machado y su candidato Edmundo González convocaron a una conferencia de prensa donde informaron que habían accedido a copias del 73% de las actas del día de la votación, mucho más que en la noche del domingo, cuando solo tenían el 40%. Esos documentos, según dijo Corina Machado, proyectan una victoria aplastante de González con 6,27 millones de votos frente a 2,75 millones que habría obtenido Maduro. Tenemos el 73,20%. Nuestro presidente electo es Edmundo González. Con las actas que nos faltan, aunque el CNE les pusiera el 100% de los votos a Maduro, no alcanzan a Edmundo. Con lo que ya tenemos, la diferencia fue tan grande, la diferencia fue apabullante, la diferencia fue en todos los estados de Venezuela. Vamos a actualizar la situación en Venezuela. Para eso estamos con Omar Lugo, periodista venezolano, con quien hemos compartido años de cobertura a propósito de la realidad de ese país. Omar, buen día, un gusto saludarte otra vez. Buen día, Emiliano, Romina, saludos. ¿Cuánto tiempo? Así es, otra vez este país se vuelve noticia después de tantos años como parte del paisaje internacional. Sí, sí, violentamente ubicado en la agenda ahora. Venezuela otra vez. Omar, contanos en primer lugar, ¿cómo es la situación social? ¿Cómo definirías el estado de la población, el ánimo de la población, teniendo en cuenta estas primeras 24 horas? Quiero decir, esas escenas que hemos visto, porque hemos visto varias, de manifestaciones, de represión de manifestaciones, de hechos violentos, ¿cuán extendido está eso? Bueno, sí, ayer el lunes, Venezuela, al menos el ánimo entre los opositores, cuando Uruguay pierde un campeonato del mundo, un partido importante, estaba todo como un desánimo, todo apagado, pero después de la proclamación oficial de Maduro se desataron estas protestas puntuales en algunos sitios de Caracas. Me llama la atención inclusive que algunas de las protestas llegaron al centro de Caracas.
que es una zona donde desde hace 20 años no ocurría este tipo de manifestaciones. Lograron llegar hasta allá muchos manifestantes que bajaron inclusive de favelas, de zonas pobres, populares, desde el este de Caracas hasta el centro. Como anécdota te diré que al menos 3 estatuas de Hugo Chávez fueron derribadas, por manifestantes enardecidos, una de ellas muy grande, en la costera ciudad de La Guaira, unos 40 kilómetros de Caracas. Eso ha sido registrado básicamente por manifestantes, por periodistas, por testigos, a través de redes sociales, porque como ustedes saben, en Venezuela no hay medios de comunicación como los habría, no hay, estarían cubriendo eso en cualquier otro país. Entonces, a través de las redes sociales es que se han compartido estos videos que recogen protestas en todo el país. No diré que sean masivas, pero sí hay hechos de protestas, inclusive en la isla Margarita, inclusive también en la ciudad de Mariara, donde fue derribado otra estatua de Chávez, y en el estado Zulia, occidente. Hasta ahora el reporte hay de un muerto en la ciudad de Maracay, que queda como a 120 kilómetros de Caracas, y es una cuna del chavismo, una zona dominada por el chavismo, porque allí hay muchos cuarteles y la principal base aérea del país. El escenario para hoy, tenemos que ver cómo pinta esto en las próximas horas, porque el chavismo convocó una marcha para las 2 de la tarde, y María Corina Machado y Edmundo González convocaron lo que llaman una reunión familiar que debería durar 1 hora, en un sitio de Caracas cerca de donde está la delegación de la ONU en el país. Entonces, en las próximas horas veremos cómo perdón, Emiliano, que estoy... en las próximas horas cómo se plantea este escenario, si continúan las protestas o no. Dame un segundo. Sí, vamos a hacer una mínima pausa mientras Omar acomoda su ubicación con el teléfono, porque está claro que la situación no era la mejor, ¿no? Había algunas interferencias. En Perspectiva, periodismo profesional e independiente. Datalogic Software es una empresa con más de 30 años de experiencia en diversas industrias. Nos especializamos en entender su negocio y aportar soluciones de software que permitan alcanzar sus objetivos. Somos especialistas en gestión integral administrativa y contable, soluciones de clase mundial de recursos humanos, facturación electrónica y recibo de sueldo electrónico. Datalogic.com.uy. Estar cerca. Construir confianza. En Hospital Evangélico siempre encontramos una oportunidad para servir. Entendemos el valor que representa el tiempo. Por eso, cada día ofrecemos más y mejores servicios. Si tu cédula termina en 7, en julio, por FONASA, te invitamos a sumarte por el 0800 2393 o en nuestros centros de atención. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica. ¿En qué andás? ¿Tomando un cafecito en el living mientras contestás un par de mails? ¡Genial! Te hablo por acá para decirte que te pongas cómodo en tu butaca. Relájate, reclinate y apoyate bien sobre el respaldo. Hablando de respaldo, ¿sabías que el Banco de Seguro del Estado lanzó una garantía de alquiler? Te sirve tanto a vos como a tus inquilinos. Es fácil y rápida de contratar y viene con el servicio de asistencia al hogar para resolver los problemas más comunes. Vos ni te preocupes, recomendale lo mejor a tus inquilinos. Consulta con tu asesor de confianza o en bce.com.uy. Banco de Seguros del Estado. En garantía de alquiler, nadie te da más seguridad. Estamos de nuevo con Omar Lugo. ¿Dónde te agarramos hoy con la llamada? Oye, me agarraste en una estación de repostando combustible porque han estado cerradas en las últimas horas. Dame un segundo, por favor. 8726-703. Es curiosa la situación. 2024. Aló, ahora sí. Sí. Omar, tú explicabas lo que ha estado ocurriendo en estas horas. 2 preguntas al respecto. La primera, decías que no hay información en los medios de comunicación sobre esas concentraciones, sobre esas protestas. ¿En ningún medio de comunicación venezolano se consigna esos hechos? Si tú haces eso, te corres el riesgo de ir a la cárcel, porque la ley impide que transmitas en vivo concentraciones o manifestaciones de personas, inclusive pacíficas. Ajá. En estos medios de señal abierta y en la radio. Aquí en Venezuela hay una censura y una autocensura muy fuerte.
todo esto lo está porque en Venezuela todas las movilizaciones, inclusive las políticas pacíficas de la oposición durante la campaña electoral han sido movilizadas, pero valga la redundancia, o convocadas a través de redes sociales como WhatsApp, Instagram y Twitter y contactos directos. La oposición nunca tuvo acceso a medios de comunicación para hacer su campaña electoral, ni siquiera a medios de señal abierta pagados. Ajá. Esto es parte de lo que fue el desbalance en las comunicaciones durante de la oferta electoral durante esta campaña. Ahora mismo me estoy recorriendo la ciudad, parte de la ciudad, comienzo a recorrer para ver cómo amanece el clima en los puntos donde ayer hubo protestas que llamaron la atención porque eran muchos jóvenes que llegaron inclusive a enfrentarse ayer en la tarde y en la noche a estas bandas civiles armadas del chavismo, los llamados colectivos, que son unos cuerpos parapoliciales que tradicionalmente han reprimido estas protestas. Ayer mismo Nicolás Maduro y el fiscal Tarek William Saab dijeron que no tolerarán ningún tipo de protestas violentas y que, cito, quien se coma la luz, es decir, quien se pase los límites, como en un semáforo, será castigado duramente sin tolerancia alguna. Como decía hace rato, Maduro compara esto con la emergencia de Guaidó y dice que lo que quieren es imponer a Edmundo González como un presidente títere. Pero lo cierto del caso, Emiliano y Romina, es que no han sido presentadas las actas oficiales de la elección. A propósito de eso, vamos por partes. Ayer se produjo, creo que para sorpresa de muchos, ya la proclamación oficial de Nicolás Maduro como ganador, ¿no? El Consejo Nacional Electoral lo impuso como presidente reelecto en su caso. Y los números que se divulgaron, los números a propósito de cómo habría sido su victoria, son los mismos que se dieron a conocer en la noche del domingo cuando se suponía que faltaba todavía completar el escrutinio, ¿no? 51% frente a 44% de la oposición. Mi pregunta es, ¿hubo un informe final de la votación de este domingo? No hay un informe con las actas consolidadas, totalizadas de esta elección. Y eso es lo que están pidiendo algunos países, inclusive Brasil, para decidir el reconocimiento de Nicolás Maduro. Eso no es un detalle menor en esta historia, porque significa pues que todo el mundo quiere que haya una información veraz, transparente sobre este proceso para poder tomar decisiones. Sí, pero antes de eso, me llama la atención que los números sean los mismos que los que se divulgaron cuando estaba escrutado, cuando estaba procesado el 80% de los votos, ¿no? O sea, ¿hubo un avance en el procesamiento para llegar al 100% de los votos que terminó dando el mismo número que el domingo de noche? No, al menos no lo han anunciado así, no han dicho, no han dado las actas finales de este escrutinio. No han dicho que terminaron el conteo y que eso es lo que tienen, pero como tú bien dices, la parcialidad coincide con la totalidad. Eso es una de las dudas que habrá que dilucidar en las próximas horas. Pero no es una pregunta fácil de responder porque el propio gobierno, que hoy debe tener una rueda de prensa, aparentemente el Consejo Nacional Electoral, si se cumple la convocatoria, tendría que explicar esos detalles, no solamente a la comunidad internacional, sino también a los electores venezolanos, hasta a los propios chavistas, Emiliano. Es parte de la duda que hay en torno a este proceso, que fue lo que aceleró las protestas de ayer, porque al menos lo que recogimos los periodistas era lo que decía la gente en la calle, que ellos querían esas cifras completas e inclusive que no estaban de acuerdo con la reelección de Nicolás Maduro, porque muchas personas percibían, cierto o no, que abrumadoramente la mayoría había votado el domingo por la oposición y no por Nicolás Maduro. Emiliano. Omar, decías, ¿hoy puede pasar algo en ese sentido? Entonces, ¿hay perspectiva de que se conozcan los números y las actas finales? ¿Que haya transparencia, tal como está pidiendo la comunidad internacional? Bueno, hay una convocatoria de rueda de prensa en el Consejo Nacional Electoral, que yo sepa hasta ahora, bueno, por lo menos estaba ayer circulando entre los corresponsales extranjeros esta convocatoria y se espera que haya más información. En todo caso, eso debió ser al revés, es decir, informa y después proclama al presidente electo. Es la primera vez que tan rápidamente se proclama un presidente electo después de una elección, no habían pasado ni 12 horas. Y ya
sí, más o menos eso desde el anuncio final. Ahora, el gobierno alega que se retrasó la contabilización de estos datos por lo que califica como un ataque cibernético originado en Macedonia, dirigido por María Corina Machado, con Leopoldo López y otros dirigentes de la oposición. El punto es que esa acusación es la que abrirá órdenes penales contra líderes opositores posiblemente en las próximas horas. Y esta es la perspectiva que hay ahora en el país, Emiliano, Romina. Ya que mencionas la perspectiva, ¿de qué se está hablando en cuanto a posibilidades de salida de esta situación, ¿no? Porque por un lado tenemos al gobierno ya proclamado, el gobierno de Nicolás Maduro, y por otro lado María Corina Machado insistiendo en que la oposición ganó las elecciones, más allá de esta convocatoria ahora que va a implicar movilizaciones. Sí, incluso con la difusión de esa información, ¿no? Dice María Corina Machado que ellos accedieron al 73% de las actas, o sea, mucho más que lo que tenían el domingo, y que, según esos documentos, se habría obtenido una victoria aplastante, ¿no? Del orden de 2-1, ¿no? Un resultado de 2-1 del candidato de la oposición por sobre Maduro. Coincidente con lo que decían las encuestas, las últimas encuestas serias, porque aquí hubo también una hora loca de encuestas y algunas encuestas falsas circulando, pero gente que ha estudiado inclusive transiciones democráticas en varios países, apoyados en herramientas de análisis político, había usado varias encuestas fundamentales, entre ellas mencionó Delfos, Consultores 21, por si alguien quiere buscar eso, y aparecía en todos los casos una brecha mínima de 20 puntos porcentuales en la última semana entre Maduro y González Urrutia. Las encuestas en efecto se han equivocado estrepitosamente en muchos países, pero en este caso había unos estudios comparativos y muy rigurosos, ordenados por instituciones muy serias e interesadas en la situación del país, inclusive por gente del exterior. Entonces estas encuestas, estos estudios de opinión coincidían con el ambiente que expresaban los venezolanos, donde desde hace mucho tiempo Nicolás Maduro aparece con un 80% de rechazo, que es una cifra similar al número de venezolanos que demandan un cambio político, un cambio en la conducción del país. Es decir, no es un resultado sorprendente el que muestra, o no sería, mejor dicho, un resultado sorprendente el que muestra la oposición. El que sí es sorprendente es un cisne negro, es esa que muestra el chavismo, porque no coincide al menos con lo que se esperaba. Eso sí sería inverso. Es como que en un país normal, en Uruguay, el candidato que va de cuarto en las encuestas termina ganando una elección, a 4 días se define una reversión de la tendencia. Eso, tratando de poner esto en perspectiva, justamente, porque yo sé que es muy difícil de explicar todo esto, y más aún en la radio, Emiliano, Romina. Omar, ayer concretamente María Corina Machado y González Urrutia anunciaban incluso o facilitaban un link para que se pudiera chequear las actas, ¿verdad?, de las que habían recopilado. Sin embargo, habían tenido problemas con el propio sitio. Han podido... señalaron que los técnicos estaban trabajando en eso para que se pudiera chequear, ¿verdad? Y para que la gente pudiera constatar qué era lo que había pasado en su propio circuito. ¿De eso sí. ha habido novedades? Ella dice que están escaneadas, que hay copias facsímil de esas actas, están colgadas allí. Yo no he podido acceder, es muy difícil hacer eso en Venezuela, porque para explicarles un poco, los medios digitales, inclusive el que yo dirigía, llamado El Estímulo, están bloqueados. Aquí también están bloqueados canales internacionales, medios internacionales, porque por orden del gobierno, las empresas proveedoras de Internet no te dejan entrar a esos portales que el gobierno ordena bloquear. Eso incluye los medios más críticos de información, instituciones de investigación, medios, organizaciones que chequean los fake news, las falsas noticias, y como Transparencia Internacional, que es una ONG, partidos políticos, por supuesto, y esta plataforma no estará muy fácil acá, menos que use un VPN, que ya complica las cosas para la navegación en Internet, que dicho sea de paso es muy mala, como podemos ver cada vez que hablamos nosotros. La señal acá y las comunicaciones no son como Uruguay, la verdad, Romina. Uh-huh. Y lo último, Omar, ¿qué rol se percibe desde allí que está jugando la comunidad internacional, verdad? Y la presión sobre el esclarecimiento de los resultados.
Bueno, la comunidad internacional, especialmente las democracias de corte occidental, como las europeas y las americanas, están pidiendo justamente estas actas, estos números definitivos para poder endosar o no estas elecciones. Inclusive Estados Unidos de una manera prudente lo dijo así, que está esperando el escrutinio final coincidente con Brasil. Sí, pero lo ya, que se pide es las actas de todas y cada una de las mesas de votación, ¿no? para verificar. Es un reclamo muy exigente porque, claro, una documentación de ese estilo permitiría hacer un escrutinio independiente, digamos, ¿no? Permitiría hacer un conteo aparte para verificar el resultado. Y mi impresión, perdón, Emiliano, es que la comunidad internacional, los países amigos, ¿no?, de Venezuela, todos quieren que esto se solucione, que haya una salida electoral, democrática, pacífica, constitucional, y que no se siga arrastrando todo eso, y que sea reconocido el gobierno que haya ganado, cualquiera de los dos haya sido, para que este país marche y siga avanzando. Mientras tanto, Maduro ya recibió el pleno reconocimiento de Rusia, que es su principal aliado, y Venezuela, principal aliado de Rusia en América, ya fue reconocido por Irán y por China. Habrá que ver otros países amigos del gobierno chavista si se suman en las próximas horas. Mientras tanto, Venezuela pues sigue estando a la deriva como país en el concierto internacional porque necesita este reconocimiento para recibir financiamiento, tanto de organismos multilaterales como de bancos y empresas para echar a andar inversiones masivas que hace falta, entre otras cosas, para resolver la crisis energética. Aquí donde estoy hablando con ustedes me tuve que conectar en el automóvil con un cablecito cargando con la batería porque en mi casa hay un apagón que lleva ya 12 horas. Y así en muchas zonas de Venezuela eso es común, que se vaya la luz, que corten el agua, que no haya gasolina, no haya diésel, gas natural, siendo en teoría uno de los países más ricos en recursos en América. Me queda una nomás, Omar, breve. ¿Hay alguna diferencia respecto a otras situaciones que ya ha vivido Venezuela en los últimos años? Situaciones similares, me refiero. Tú mencionabas la movilización de los jóvenes. ¿Hay algún factor distinto que pueda hacer prever un desenlace diferente? Mira, lo que más llama la atención de todo esto es que es por primera vez en 25 años del régimen chavista que un candidato de la oposición aparecía ganando al candidato chavista en todas las encuestas. Sería la primera vez que esto ocurriera después de un régimen consolidado tan fuertemente. Otra cosa que llama la atención es que prendió en el colectivo, en el interés de la gente, el mensaje de que hay venezolanos que quieren regresar a vivir a su país. Muchos están pasando mal, yo sé que en muchos países, inclusive Uruguay, cosa que agradecen los venezolanos, le abrieron los brazos y los han integrado. Pero no todos están en esa situación, hay muchos pasando trabajo en situación de hambre, según estudios de ACNUR, de la ONU, y muchos en realidad añoran regresar a Venezuela. Este mensaje prendió y aparentemente ha motivado también la búsqueda de un cambio político en el país, Romina. Omar Lugo, periodista venezolano radicado allí en Caracas, con quien hace años venimos trabajando, viene reportando desde allí, desde Venezuela. Omar, un gusto retomar contacto, lástima en estas circunstancias, pero quedamos atentos a volver a conversar en cualquier momento. Un abrazo. Así es, un abrazo y buen día, Uruguay.